Hola, hola, muy buenos días y bienvenidos a su clase del día martes 23 de marzo del año 2021. Espero todos se encuentren muy bien en casita y preparados para nuestras clases del día de hoy. Bien, vamos entonces a comenzar con su clase de lengua materna, como ya es costumbre, y nos vamos a trasladar a la página 180 y 181. Y bueno, en nuestras páginas del libro de lengua materna tenemos el tema hechos, no opiniones, en la cual estaremos identificando las noticias y los textos informativos. Vamos a buscar cuáles de estas son noticias, pero que no es una opinión. Recuerden que una noticia pues está informándonos sobre un hecho real, un acontecimiento real que está ocurriendo o pasó, mientras que una opinión es lo que el punto de vista del escritor o de la persona que está narrando el contenido. Bien, tenemos entonces que es justamente lo que nos pide en la actividad número 1, rodea la noticia y responde. Tenemos 4 cuadritos aquí, van a señalar cuáles de ellos son noticia, únicamente los que son noticia. Hay que leerlos e identificar cuáles están narrando un hecho y en cuáles se muestra alguna opinión sobre incluso el mismo hecho. Vamos entonces a la siguiente, que son 3 preguntitas. La primera nos dice, ¿qué te ayudó a identificar las noticias? ¿Cómo supiste de las 4 que se encontraban arriba cuáles de ellas eran noticias? Y nos escribes tu respuesta. ¿Cuáles son los textos? ¿En cuáles de los textos se narran hechos de manera objetiva? Con objetiva se refiere que no se mezclan puntos de vista, simplemente el hecho tal cual está ocurriendo. Sí, que no se meten a lo mejor sentimientos, no se meten puntos de vista, opiniones, etcétera, todo lo que esté relacionado con eso. Simplemente se está hablando de lo que ocurrió o lo que está ocurriendo. ¿En cuáles de los textos se emiten opiniones? ¿Y cuáles de los textos de la parte de arriba se emiten opiniones? ¿Y por qué consideras que son opiniones? Vamos entonces a la sección en azulito que nos dice sobre qué aprenderemos. En las noticias se narran los sucesos de manera objetiva e imparcial, es decir, que no se inclina hacia ninguno de los dos lados, a favor o en contra, y que es completamente objetiva, solamente narra el hecho sin poner puntos de vista u opiniones. Por lo tanto, dicen que las noticias son objetivas e imparciales. Es decir, los hechos se describen tal y como sucedieron, sin que se emitan una opinión acerca de lo ocurrido, que es lo que les mencionaba. La redacción de una noticia se hace en tercera persona, del singular o plural. Por ejemplo, ellos descubrieron el antídoto. Ella recorrió la ruta más larga. Se usan dos formas verbales que expresan que el suceso quedó en el pasado, es decir, se escriben en pasado. Tenemos entonces pretérito, expresa acciones que ocurrieron en el pasado y que ya finalizaron. Por eso también se le conoce como pretérito perfecto. Es decir, que ya pasaron las cosas, pero que sí se terminó o se concluyó la acción, que quedó completa. Por ejemplo, escribió, comentó, cantó, y tenemos el copretérito, el cual nos dice que expresa una acción que sucedió en el pasado, pero que no ha finalizado o que se finalizó simultáneamente con otra. Por esto también se le llama pretérito imperfecto. Por ejemplo, escribía, comentaba, cantaba.
Bien, si se fijan, cantaba parece como que si alguien la interrumpiera. Cantaba, pero la interrumpieron. Cuando en el pretérito perfecto dice cantó, es decir, que terminó de cantar, ¿sí? Como que si hubiera terminado esa acción. Y en el otro, en el copretérito, pues es cantaba, que igual ambos son en pasado, pero si se fijan, hay una pequeña variación en la cual se da a notar que en el pretérito sí finalizó la acción, pero en el copretérito como que si la hubieran interrumpido, como que quedó inconclusa. Vamos entonces a la siguiente página. Dice, subraya según se pide. Tenemos entonces que con el color rojo, verbos en pretérito, todos aquellos verbos que sean en pretérito, es decir, que sí se alcanzaron a finalizar, que son pues de pasado perfecto, que se hayan finalizado. Y con verde los de copretérito, que son verbos también en pasado, pero que parece que los interrumpieron o quedaron a medias, inconclusos. ¿Sí? Vamos a leer entonces este texto y vamos a encontrar cuáles verbos son en pretérito y cuáles verbos en copretérito. Y bueno, vamos a la actividad desde abajo que dice, analiza algunos de los verbos que se utilizan en esta noticia. Sigue el ejemplo. Y tenemos entonces número y persona. Tercera del singular. ¿Cuál es la tercera del singular? ¿Recuerdan? La primera persona del singular es yo, la segunda tú y la tercera del singular es él o ella. ¿Sí? Él o ella es la tercera persona del singular. El verbo es anuncio y está en pretérito, es decir, que sí se completó. Ah, perdón, lo pronuncié mal, tiene acento, es anunció, ¿ok? Anunció, porque se ve muy chiquito el acento y no lo miré, perdónenme. Bien, entonces el verbo es anunció y si se fijan ya finalizó y por lo tanto es un verbo que se encuentra en pretérito. Y vamos entonces a ver los siguientes verbos como abandonaron, llevaba y descubrió en qué persona se encuentran. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos o ellas. Bien, y enumérenla según la persona. Recuerden que tenemos pues 3 en singular y tenemos otras 3 en plural. ¿Cuál sería entonces el número de personas? O igual me lo anotan. Si no pueden identificar qué número de persona es, pues me ponen si está en primera persona. Por ejemplo, yo, puedo ponerle yo, si está en tú, él, nosotros, ustedes, aquellos. Me lo pueden poner así también. ¿Y en qué tiempo se encuentra? ¿En pretérito o copretérito? ¿En pasado perfecto o pasado inconcluso? Y me le van a poner una palomita según ustedes consideren que está escrito el verbo. Y en la última actividad nos dice, identifica los verbos en las noticias informativas que llevaste al aula. Usa los mismos colores. Anota en tu cuaderno en qué número y persona están conjugados. Bien, recuerdan que en la clase anterior pues estuvieron también investigando sobre algunos hechos importantes. Bueno, aquel que pegaron en su libreta pues van a identificar los verbos también con rojo los de pretérito y con verde los de copretérito. Y van a hacer este mismo cuadrito para identificar en qué persona está escrito, en qué persona gramatical. Y si se encuentra el verbo, van a escribir los verbos que encontraron, si se encuentra en pretérito o copretérito. Muy bien, entonces esto sería nuestra actividad para la clase de lengua materna. Y bueno, chicos, continuando con sus actividades del día, tenemos su clase de
vamos a trabajar hoy con 2 páginas y las páginas son las 171 y 172, en las cuales estaremos trabajando con números decimales, pero identificándolos con las regletas. Así es que ténganlas a la mano para ir formando lo que nos está pidiendo en la actividad. Y bueno, para nuestro día de hoy tenemos el tema a jugar con los números decimales, lo cual pues daremos solución a sumas o restas de números decimales en diversos contextos. Vamos entonces a trabajar con sus regletas para identificar qué número con puntos decimales tenemos oculto. Dice, en el salón de Pablo jugaron a representar cantidades con sus regletas. Observa los números representados en algunos alumnos. Escribe qué número formaron. Tenemos entonces aquí el de Luisa. Bien, si se fijan, tenemos la regleta A. ¿Qué valor tiene la regleta A? Escribimos su valor en la parte de abajo. Luego tenemos el punto. Bien, vamos a anotar después del valor de la A, anotamos el punto. ¿Sí? Aquí está el puntito. Sí, tenemos entonces, anotamos el valor de A. A ver si mejor lo escribo con el texto. Tenemos el valor de A. Punto. Luego tenemos N con 1, 2, 3, 4 regletas blancas. ¿Qué número se forma N con 4 regletas blancas? Anotamos entonces el número, por ejemplo, aquí sería N más 4B. Y luego tendremos más N, tenemos otra, perdón, es N mayúscula, aquí también me equivoqué, N mayúscula, más, tenemos 2 regletas blancas, más una roja. Bien, ahora sí, ¿qué número pudimos formar? Vamos entonces a sacar qué número se formó con esta cantidad, perdón, con esta reunión de regletas. Y entonces lo anotan con cantidades en número en la parte de abajo. Yo aquí se los puse con regletas porque pues no les puedo dar la solución, pero pues prácticamente esto es lo que sería. Sumamos todo y cuánto es. Vamos entonces a hacer lo mismo con el número que tiene Mario. Ahí se está moviendo mucho esto. Bien, ahí está. Y nuevamente tenemos a Mario, tenemos la A, tenemos el valor. ¿Qué se cambia? Ahí está. Oh, pues. A ver, tenemos entonces a Mario, tenemos nuevamente una A y luego tenemos el punto, luego N mayúscula, N mayúscula más 4B más N mayúscula más 2B más R más, otra vez tenemos N mayúscula más 4B más B minúscula. Y a esto, ¿cómo se podría traducir en número? ¿Ok? Hacemos la suma de todo lo que tenemos después del punto decimal. Aquí ya tenemos que A está fuera del punto y pues aquí tenemos lo que sigue después del punto decimal. Y bueno, hay que hacer toda la conversión de las regletas
a número. Vamos ahora con Manuel. Manuel tiene el valor de A fuera del punto y después del punto tiene N mayúscula más 4 blancas. Y a esto, ¿a cuánto es igual? Lo escribimos después del punto. Si se fijan en regletas, el punto está en medio entre la A, la N y las 4 de arriba. Vamos entonces con las siguientes actividades. Y pues son unas preguntitas que nos dice, ¿quién representa el número mayor? ¿Quién tiene el número más grande? ¿Qué diferencia hay entre la cantidad de Mario y Manuel? ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuánto tendría que sumarle Luisa y Manuel a su cantidad para que sea igual a la cantidad de Mario? ¿Cuánto entonces le tendría que sumar Luisa y Manuel? ¿Cuánto más? Y escribimos en la parte de abajo cuánto es lo que tiene que sumar Luisa y cuánto es lo que tiene que sumar Manuel. En la siguiente utiliza el signo, tenemos aquí mayor o menor, igual a comparar estas expresiones. Bien, aquí hay que resaltar cuál es el número que representa más. Ok, tenemos que en esta flechita, si se fijan, hay una parte en la que se hace más angostito y la parte en la que tiene apertura. ¿Ok? En la parte que tiene la apertura, si lo hacemos con nuestras manos, es que estamos hablando, incluso que se escucha más, se aprecia como que estuviéramos más grande, porque si hacemos con nuestras manos lo que es la punta, parece que estamos diciendo poquito. Por lo tanto, la punta siempre será el número menor y en la apertura será el número mayor. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. La puntita es para el número que es más pequeño, el número menor, y la apertura es para el número mayor, para el que es más grande. Y entonces vamos a anotar si es mayor o menor o si son iguales las cantidades y vamos a poner entonces en los cuadritos si es mayor, menor o igual a. Posteriormente, en la actividad de abajo, pues tenemos un cuadrito que vamos a completar. ¿Qué nos dice? ¿Qué número debe sumar a cada cantidad para obtener la cantidad final? Observa el ejemplo. Y tenemos la cantidad inicial, que es 1.25. Y tenemos que llegar hasta el 3.25. ¿Cuántos más tengo que sumarle para que sean 3.25? Ojo, hay que mantener aparte los números que se encuentran después del punto y los números que se encuentran antes del punto. Es decir, aquí en este ejemplo tengo 1 antes del punto y 3 antes del punto. ¿Qué cantidad tengo que sumar yo para llegar a 3 antes del punto? ¿Ok? Entonces escribo la cantidad. Y después tengo 25 y tengo 25 después del punto. ¿Cuánto me hace falta sumarle para que llegue al 25 después del punto? Entonces, si se fijan, aquí pues tenemos que 25 y 25 es igual, entonces ya nos ocuparía suma después del punto decimal. Por lo tanto, lo único que necesitamos para subir e igualar la misma cantidad, pues es sumar la cantidad de antes del punto.
Y es lo que vamos a estar haciendo. Vamos entonces con la siguiente. Aquí tenemos que son 2 antes del punto y aquí tenemos otros 2 antes del punto. Aquí ya no vamos a sumar cantidad antes del punto porque ya es la misma, 2 y 2. Pero a lo mejor sí es necesario sumarle una cantidad, pero pues después del punto. Tenemos entonces que tenemos 28 y acá tenemos 30. Pero ojo, hay que respetar lo que son los espacios de las unidades y las decenas. En este caso tenemos solamente 2 números después después del punto. Por lo tanto, si no vamos a sumar decenas, hay que dejar un 0 después del punto. Y si vamos a sumar unidades, pues ahora sí le pondríamos el número, si es 6, si es 7, 4, 8, 9, dependiendo la cantidad, ¿sí? Hay que tenerlo eso en cuenta. Vamos a tener que ir separando cuántos espacios hay después del punto decimal. En este caso, en el ejemplo, tenemos pues que son 3 espacios. Por lo tanto, el 1 es la unidad, el 2 es la decena y 3 es la centena. En la parte de abajo solamente tenemos 2 espacios después del punto. El 8 es la unidad, el 2 es la decena. Entonces, si no vamos a sumar decena, ponemos un 0 después del punto y sumamos únicamente lo que nos hace falta de unidades. Vamos entonces con la siguiente actividad. Escribe en expresión fraccionaria los siguientes números decimales. Por ejemplo, tenemos 0.572. Y si se fijan, aquí tenemos pues un poquito cambiado lo que son los puntos decimales. Por ejemplo, cuando estamos hablando de fracciones de 500, o son 5 sobre 10 más 7 sobre 100 más 2 partes de 1000. Entonces tenemos 5 décimos más 7 centésimos más 2 milésimos, que es algo importante que nosotros tenemos que sacar, ¿bien? Recuerden que después del punto decimal son decimales, por lo mismo le conocemos así, son décimos. En el siguiente, en el 2, son centésimos y en el tercero son milésimos. Por eso la parte de abajo nos dicen cuántas partes se necesitan, ¿ok? Nuevamente, el primer número después del punto es decimales, por lo tanto está dividido en 10 partes, por eso le decimos decimales, 10 partes, decimales, ¿ok? El número después del decimal, el segundo número después del punto decimal, son centésimos, 100, centésimos, 100 partes, ¿ok? Y el tercer número es milésimos, por lo tanto son 1000 partes. Vamos entonces a ponerlo en orden según corresponda los ejercicios 1, 2 y 3. Aquí tenemos nuevamente que no tenemos nada antes del punto decimal, pero pues igual tenemos después del punto decimal, también está dividido en 3 fracciones. El 8 ya nos dice que son décimos, el 6 centésimos y el 4 milésimos. ¿Cómo los acomodarían? Entonces, ¿cuál estaría en el 10, cuál en el 100 y cuál en el 1000?
y lo escriben también con letra como aparece en el ejemplo de arriba. 5 décimos más 7 centésimos más 2 milésimos. ¿Cómo sería? ¿Cómo quedaría en escrito la actividad número 1? En la 2 y 3 pues ya no nos está dando lo que son 10, 100 o 1000, pero pues igual ustedes los van acomodando. ¿Dónde quedaría el décimo? ¿Dónde quedaría el centésimo? ¿Y dónde quedaría los milésimos? Y los escriben entonces y acomodan el número según corresponda y también lo escriben con letra. Y bien, si no les quedó muy claro, pueden realizar pues otros ejercicios en su libreta de CIME y pueden realizar otros 2 o 3 ejercicios similares al último para lo que son identificación de números fraccionarios, pero pues con su variante en decimales, centésimos y milésimos. Bien, también otros 2 o 3 ejercicios más para que sigan trabajando con esta sección. Y bueno, hasta aquí nuestra clase de CIME. Y bueno, chicos, vamos a continuar con las actividades del día. Tenemos para su siguiente clase en su libro de exploración y comprensión del mundo, su clase de geografía. Vamos entonces a necesitar el libro y nos vamos a ir a las páginas 254 y 255. Y bueno, ya en el libro tenemos el tema los servicios en México. ¿Qué entienden ustedes por los servicios en el país? ¿Cómo los identifican? Bien, pues vamos a averiguar un poquito más sobre estos servicios. En la actividad número 1 nos dice, coloca en el recuadro una C si el transporte es útil para el comercio, una T si lo es para el turismo y una P si traslada pasajeros. Puedes colocar varias letras en la misma imagen. Bien, tenemos aquí 6 imágenes de 6 servicios de transporte distintos, pero ¿cuáles de ellos sirven para el comercio? ¿Cuáles de ellos para el turismo? ¿Y cuáles de ellos para solo pasajeros? Y le van entonces agregando las letras que sean necesarias según la imagen. Y bueno, dice que compares tu respuesta, igual la puedes compartir con tus papás, platiquen qué beneficia el transporte al comercio, qué transporte beneficia al turismo y cuáles son los que benefician a los usuarios de pasajeros en sus vidas cotidianas. Y bueno, en la sección en azul tenemos lo que es el que aprenderemos, el cual nos dice que el comercio y el turismo requieren los medios de transporte que permiten llevar y traer personas y mercancías de lugares diferentes dentro y fuera del país. El transporte marítimo permite el traslado de los productos más pesados y de mayor volumen y que es el más utilizado en el comercio exterior, es decir, del comercio que se realiza entre países. El transporte aéreo, aunque es más caro, favorece el traslado rápido de las mercancías con cierta caducidad. Por ejemplo, algunos que tienen, creo que muchos han escuchado que caducan ciertos productos, su fecha de caducidad. Entonces, como es mucho más rápido el transporte aéreo, pues facilita este transporte para que llegue a los usuarios no tan cerca de la fecha de caducidad o incluso que ya hayan caducado. Tenemos que el transporte terrestre, que incluye trenes y camiones, es conveniente porque también permite movilizar productos pesados y voluminosos y es más barato que los anteriores, ¿sí? Tanto el tren como el camión, pues sí es mucho más barato que a lo mejor pagar un boleto de un barco o el boleto de un avión.
México es el octavo país del mundo más visitados por turistas y el primero en América Latina. Además, es el destino favorito de los estadounidenses que compran aquí su segunda vivienda temporal. México ocupa el lugar 20 en 4 de la recepción de dinero que dejan los turistas, pues aporta casi 9 pesos de cada 100 que produce el país o que se producen en el país. Es decir, que México vive mucho del turismo, tiene muchos lugares turísticos hermosos para visitar y a lo mejor algunos de ustedes pues ya han acudido a algunos de estos lugares. Y bueno, tiene aquí que pues realicen en equipos, pero pues por cuestiones de que ya saben, por esta situación pues no vamos a poderlo hacer en equipos, igual de manera individual, pueden apoyarse de sus padres o de algún hermano para realizar esta actividad. Dice que elabores una pequeña encuesta para aplicarla en cada familia. Puedes preguntarle o realizar esta encuesta en tu entorno familiar. Averigüen en qué trabajan sus padres, tíos, primos, etcétera, y desde cuándo. Una vez que tengan las respuestas, identifiquen a quienes trabajan en el sector de servicios, comercio, turismo, educación, salud, bancos, restaurantes, deportes, espectáculos, incluso también en el gobierno, que son trabajos que prestan algún servicio para otras personas. Registra en tu cuaderno cuántos son y cuánto tiempo tienen en ese trabajo. Lleven sus resultados al grupo. Igual cuando los tengan, pues me los hacen llegar para irselos calificando. Y en grupo hagan lo siguiente. Igual ustedes con la información que tienen lo pueden realizar. Dice, observen en la gráfica cómo participa cada actividad económica en la generación de riquezas en México. Después comenten en grupo qué sucedería si dejara de existir el sector de servicios en nuestro país con base a las preguntas. Bien, aquí tenemos entonces esta grafiquita circular o la de pastel, como algunos le conocen, o de pizza también. Dice que es la participación de las actividades económicas en el ingreso, es decir, el dinero que llega anual, es decir, por un año en México. Todo el dinero que ingresa a nuestro país o a nuestro sistema económico en un año. Y pues lo tenemos por porcentajes. Y en la parte de abajo pues tenemos los colorcitos para representar cada una de las rebanaditas de pastel. Tenemos que el amarillito como opaco es la agricultura, ganadería, pesca y actividad forestal. En con moradito oscuro la minería. En rojo tenemos lo que son los servicios de electricidad, agua y gas. El amarillo brillante es la construcción. El verde más oscurito es la industria manufacturera. El verde claro, comercio y transportes. El azul cielo, servicios de información en medios. El morado fuerte tenemos que son servicios financieros e inmobiliarios. El más bajito, el más clarito, servicios educativos, de salud y culturales. El rosita tenemos que son los servicios de alojamiento, alimentos y bebidas. Y por último, el salmoncito son servicios relacionados con actividades del gobierno. Y bueno, aquí lo tenemos entonces en nuestro pastelito, pues cada colorcito con su porcentaje. Y vamos entonces a las preguntas que se encuentran en el otro lado. ¿Sobre qué parte de la economía perjudicaría más? ¿Sí? O percutiría más. ¿Cómo afectaría entonces si después
de generar estas riquezas, pues quitamos este servicio, este sector de servicio a nuestro país y cómo afectaría a las demás y a cuál afectaría más. ¿Cómo afectaría a las familias? ¿Cómo crees que afecte quitar este servicio a las familias mexicanas? ¿Cómo les afectaría? ¿Y cómo crees que afectaría al país entero? ¿Cómo crees que sería su cambio después de quitar este servicio? Y bueno, con esto terminamos nuestras actividades de geografía. Comenten las últimas preguntas con sus papás, debatan con ellos, que les den su punto de vista, a ver si concuerdan con ustedes cuál afectaría más, cómo afectaría a las familias, cómo afectaría al país. Y con eso entonces damos finalizado nuestro tema de geografía. Y bueno, chicos, tenemos para su última clase del día la clase de educación socioemocional. Vamos a necesitar nuestro libro y nos vamos a pasar a las páginas 76 y 77, 76 y 77 de nuestro libro de educación socioemocional. Y bueno, para educación socioemocional tenemos la lección número 27, la cual se titula Cuido la tierra. Bien, con este tema pues ya se imaginarán un poquito sobre lo que trata nuestra lección del día de hoy, la cual pues estaremos revisando qué acciones nosotros podemos realizar para cuidar nuestro único planeta. Bien, recuerden que pues si nos acabamos este planeta no tenemos a otro a cual irnos, entonces tenemos que cuidar el único que tenemos. Vamos entonces a revisar qué actividades tenemos que realizar. Tenemos en la primera, lee el texto. Tenemos aquí un pequeño texto que se titula Hayan 300 tortugas muertas frente a la costa del Pacífico de México. Parece que es una noticia un tanto triste. Bien, con ver el título vamos a leerla detenidamente y posteriormente vamos a contestar las preguntas. Bien, no se olviden también de revisar, pues que aquí tenemos la fuente de información de qué página de internet se sacó, el día y el año en el que se extrajo esta información. Y bien, vamos entonces a donde dice responde en el inciso A, ¿qué provocó la muerte de las tortugas? Según el texto anterior, ¿qué entendiste o qué es lo que dice que provocó la muerte de las tortugas? Y nos escribes en los renglones. ¿Por qué es importante ser responsable con la vida animal de nuestro planeta? ¿Por qué consideras tú que es importante cuidar la vida animal, la vida de nuestros animalitos? Y bien, posteriormente nos vamos a la siguiente página, a la actividad número 2, que dice, subraya las acciones que tienen lugar en la escuela y afectan al medio ambiente. Ojo, las que afectan. Comenta las acciones con tus compañeros. Y bien, tenemos entonces aquí diferentes acciones. Vamos a buscar cuáles son las que afectan al medio ambiente, es decir, las que perjudican para dañar. Tenemos en la primera, mezclar basura, usar en exceso el plástico como bolsas, popotes y objetos desechables, tirar las pilas no recargables en cualquier bote de basura, dejar la llave del agua abierta mientras se enjabonan las manos, tirar el chicle al suelo, dejar luces o aparatos electrónicos encendidos mientras no se usan y tenemos en la siguiente desperdiciar papel. ¿Cuáles de estas afectan el medio ambiente?
Y bueno, posteriormente nos pasamos a la actividad número 3, la cual nos dice que escriban en el periódico del año 2050 2 acciones que emprendió tu generación para reducir el calentamiento global. Bien, creo que todos han escuchado en algún momento sobre el calentamiento global, que pues el exceso de gas con efecto invernadero pues está haciendo que el planeta se vuelva cada vez más caliente. No sé si se fijan, pero cada temporada de calor hace más calor que la temporada anterior. Entonces estamos prácticamente teniendo el efecto de una tetera. Nos estamos calentando poco a poquito hasta que llegue a un punto en el que va a ser demasiado caliente para que nosotros podamos vivir en ella. Entonces, ese es el calentamiento global. La Tierra se está calentando, los polos se derriten y pues también esto afecta a los animales y a los mismos seres humanos. Y tenemos entonces en la parte de abajo las noticias y que dice martes 5 de febrero del año 2050. Obviamente para poder llegar a ese año pues tenemos que ser conscientes del daño que le estamos haciendo a nuestro planeta y qué acciones tenemos que realizar de ya para mejorarlo. Y bueno, van a poner qué acciones se les ocurren que tendríamos que hacer para poder llegar al año 2050, porque si seguimos así nos vamos a acabar el planeta antes. Entonces ustedes como futura generación, ¿qué tienen que hacer para que el planeta nos siga durando muchísimos años más? Y completan entonces la noticia que se encuentra aquí. Y bien, con eso terminamos nuestra lección de educación socioemocional. Como vieron, aprendimos un poquito sobre cómo tenemos que cuidar nuestra tierra y pues como les dije, no es algo que tiene que esperar, es algo que tenemos que aplicar ya en nuestro día a día. Así es que cuiden mucho el planeta, que solo tenemos uno. Y bueno chicos, hasta aquí nuestras lecciones del día de hoy. Espero hayan podido completar todas sus actividades. Nos vemos hasta nuestra próxima clase. Cuídense mucho y lávense bien las manos. Hasta luego. Bye.